Gracias, buenos días. Para mí es más que un placer estar con ustedes la mañana de hoy. Vamos a hacer una revisión muy corta y muy breve sobre algunos aspectos importantes que se han empezado a considerar sobre la disfunción miocárdica en pacientes que tienen este diagnóstico y esta enfermedad tan catastrófica como es la preeclampsia severa. Los objetivos de la charla son reconocer cuáles son los cambios fisiológicos cardiovasculares en el embarazo, identificar los cambios cardiovasculares asociados a preeclampsia y el impacto cardiovascular en el periodo posterior al parto. Las principales alteraciones cardiovasculares que cursan estas pacientes son aumento de la frecuencia cardíaca, aumento del volumen intravascular e igualmente cambios en la presión de pulso. Va a haber también una disminución de la resistencia vascular y alteración en la coagulación. La frecuencia cardíaca se aumenta normalmente en la paciente gestante entre 10 y 15 latidos por minuto. En el parto aumenta la frecuencia generalmente por los procesos asociados a dolor. E igualmente eso nos va a llevar o nos puede llevar a un compromiso hemodinámico importante en aquellas pacientes que tengan enfermedades cardiovasculares de base. El volumen, vemos que hay un aumento o una sobrecarga de volumen circulante del 50%, igualmente un aumento en el volumen sanguíneo y un aumento en el volumen plasmático. Como podemos ver acá, a partir de la semana 20-24 hay un aumento dramático en ese volumen plasmático que puede aumentar hasta el 50% del volumen normal. Esto asociado a la disminución de la resistencia vascular sistémica. Vemos una disminución en las cifras tensionales como resultado de esa disminución de la resistencia vascular sistémica e igualmente estas pacientes tienen una modificación importante en la respuesta vasopresora que puedan tener frente a diferentes estímulos externos. Y como nos mostraba Mauro, la PVC y la presión de la arteria pulmonar permanecen dentro de valores normales, pero no se asocian de una manera significativa o de una manera directa a estados de hipovolemia. También hay que tener en cuenta las alteraciones de la coagulación como la hipercoagulabilidad y el incremento de los factores 1, 2, 5, 7, 8, 9 y 12. Entonces, para resumir, los cambios fisiológicos en el embarazo, vemos que hay una alteración importante del índice cardíaco asociado a un aumento significativo de la precarga por el incremento del volumen plasmático, igualmente una alteración en la poscarga por una disminución de la resistencia vascular periférica y un aumento de la frecuencia cardíaca con un aumento más o menos de 15 a 20 latidos por minuto. Teniendo en cuenta esos cambios cardiovasculares que se presentan de manera normal en la paciente gestante, vamos a encontrar asociaciones de disfunción miocárdica con preeclampsia. Entonces, se han hecho diferentes cuestionamientos y preguntas sobre qué es lo que está pasando a nivel miocárdico en estas pacientes que cursan con esta enfermedad tan catastrófica. Vemos que pacientes que tengan complicaciones cardiovasculares agudas se asocian a mortalidad materna severa y estas lesiones cardiovasculares severas afectan aproximadamente el 6% de estas pacientes que tienen diagnóstico de preeclampsia severa. Diferentes estudios epidemiológicos demuestran que estas pacientes que fallecen por preeclampsia sin ninguna causa asociada, sin disfunción cerebral ni disfunción pulmonar, se encuentran asociadas a una disfunción miocárdica muy importante. Vemos acá, como nos mostraba Mauro anteriormente, hay algunos indicadores o biomarcadores cardíacos que se asocian a la presentación de preeclampsia. Se han tratado de asociar de manera predictora, si nosotros tenemos estos biomarcadores elevados, ¿cómo podemos predecir la presentación de preeclampsia? Hace más o menos unos 6-7 años se planteaba que los niveles elevados de troponina podían asociarse de alguna manera a la presentación de preeclampsia. Después de hacer múltiples estudios, encontraron que no se asocia
de una manera importante con los niveles, que el incremento de los niveles de troponina no se asocia a la presentación de preeclampsia. Entonces, lo que se empieza a pensar es que deben haber otros factores asociados a estas pacientes con esos trastornos hipertensivos que van a causar disfunción miocárdica. Entonces, dentro de la fisiopatología de la preeclampsia, ya lo habíamos hablado temprano, nos lo había explicado muy bien en la excelente charla de la mañana, vemos cómo hay una rigidez vascular. Esto nos va a llevar a una vasoconstricción generalizada con una respuesta como una disminución del índice cardíaco. Entonces, estas son pacientes que están con tensiones arteriales elevadas, como veíamos, con una alteración en la base exceso, o sea que pacientes van a estar también hipoperfundidas y con una disminución importante del índice cardíaco. Esto es una placa de una paciente preeclántica en donde podemos ver sobrecarga de líquidos y es una de las cosas que nos ha llamado mucho la atención cuando hacemos ronda en la unidad de cuidado intensivo obstétrico, es que la mayoría de estas pacientes preeclánticas cursan con unas placas de aspectos similares, con aumento, sobrecarga de líquidos, y la pregunta que nos empezamos a hacer es, ¿esto es simplemente el aumento de la permeabilidad vascular a nivel pulmonar o existen otro tipo de factores que nos van a llevar a una disfunción miocárdica y a un edema pulmonar importante? Entonces empezamos a buscar esta asociación de disfunción miocárdica con preeclampsia. Entonces se han presentado, se han realizado diferentes estudios tratando de buscar qué asociación puede encontrarse con esa disfunción miocárdica de las pacientes que cursan con diagnóstico de preeclampsia severa. Entonces esas investigaciones han concluido que la alteración cardiovascular que se presenta en pacientes preeclánticas es una alteración aguda que puede asociarse con isquemia miocárdica y que todo este tipo de disfunción que se empieza a presentar en el desarrollo de la fisiopatología va a llevar alteraciones en el pronóstico de vida cardiovascular de las pacientes. Entonces empezamos a asociar que esta enfermedad catastrófica no solamente nos va a causar problemas en el momento de la paciente cuando curse su embarazo, ni en el momento del parto, ni en el posparto inmediato, sino que también va a tener unas implicaciones muy importantes en el pronóstico y en los factores de riesgo que esta paciente tenga para desarrollar enfermedad cardiovascular. Bueno, este es un estudio que se realizó, publicado en el British Journal de Obstetricia y Ginecología del 2011, en donde resumen los cambios estructurales en preeclampsia y empieza a tener una división y empieza a tomar pacientes que están con edades gestacionales a término y pacientes que tienen edades gestacionales pretérmino, o esas preeclampsias que se presentan lejanas del término, pacientes que tienen edades gestacionales de 22 semanas, 24 semanas, y empieza a darse cuenta que estas pacientes que se cursan con preeclampsia sobreagregada en espacios lejos del término van a tener mayor número de complicaciones cardíacas. ¿Cuáles son estas complicaciones? Disfunciones diastólicas. Va a existir una alteración de la geometría ventricular, sobre todo principalmente ventricular izquierda, va a haber un deterioro generalizado del miocardio y va a llevar como consecuencia a una hipertrofia ventricular izquierda severa. Este es un estudio publicado en donde hace resumen de lo que les contaba anteriormente, cómo diferencian esas preeclampsias que se presentan al término y esas preeclampsias que se presentan lejanas del término. Y ven que dentro de los parámetros hemodinámicos, el índice cardiovascular se encuentra mucho más afectado en esas pacientes que están lejanas del término. Vemos también cómo la geometría ventricular aumenta o se modifica casi en el 52% más que en pacientes que cursen con embarazos normales o que cursen con pacientes con preeclampsia cercana al término.
Vemos también como la función miocárdica, como la relajación y la contracción, se altera casi en un 85%, se disminuye en esas pacientes, como les decía anteriormente, que están lejanas del término. Y vemos también cambios significativos tanto en la función sistólica como en la función diastólica. Vamos a empezar a analizar cada uno de estos cambios. Vemos acá como la remodelación cardíaca que empieza a presentarse a las 26 semanas, a las 24 semanas de edad gestacional, nos va a llevar a un incremento sistémico de la poscarga para tratar de preservar el rendimiento ventricular izquierdo. Entonces va a empezar a cambiarse la geometría que tiene ese ventrículo y su función va a empezar a modificarse igualmente. Esta modificación de la geometría que tiene el ventrículo nos va a llevar hacia una progresión hipertrofia ventricular izquierda y que se puede presentar casi en el 20% de las pacientes preclánticas lejanas del término, cursando con una remodelación cardíaca adaptativa y nos va a presentar signos de descompensación, muy seguramente asociados a todas estas alteraciones que vemos en las placas de tórax de estas pacientes. Este es un estudio que hizo Simmons, en donde trató de identificar qué tan severo era la presentación de la disfunción diastólica en pacientes con preeclampsia temprana o preeclampsia cercana al término, y vemos acá, esta es la parte en donde está la preeclampsia pretérmino, vemos cómo se aumenta casi al doble la incidencia que tiene de esta disfunción global diastólica y de esta disfunción global sistólica. Igualmente, también se encuentran cambios en la geometría, no solamente del ventrículo izquierdo, sino también de la aurícula izquierda. Pero este cambio auricular se presenta después o posterior a estos cambios auriculares, a estos cambios ventriculares izquierdos. Esta es uno de los resultados también, cómo afecta la función contráctil, tanto en pacientes que están pacientes que tienen preeclampsia temprana o preeclampsia tardía. Bueno, la disfunción miocárdica es mucho más severa a edades gestacionales tempranas y la preeclampsia se ha asociado con estadio B de falla cardíaca, o sea, una disfunción ventricular izquierda asintomática e hipertrófica. Bueno, la disfunción diastólica ventricular izquierda, esta es la primera que se ha descrito dentro de este grupo de pacientes preclánticas, y vemos que esta disfunción diastólica precede al compromiso de la función ventricular o de la función sistólica en un 50% de las enfermedades cardíacas, lo que nos indica la importancia de tener una identificación temprana de estas pacientes. Hay diferentes estudios de la función diastólica en pacientes gestantes. Han tenido resultados muy controversiales porque simplemente miden la fracción de eyección o el acortamiento. Lo que planteó el estudio que hizo Melchor es que se deben tomar otras herramientas de medición para poder identificar este tipo de disfunción miocárdica y no simplemente medirle la fracción de eyección, porque vamos a empezar a darnos cuenta que estas pacientes se nos van a pasar y no le vamos a identificar de una manera clara la incidencia de este tipo de disfunciones. Bueno, esta es una imagen de una paciente preclántica en donde podemos ver cómo inicia el remodelamiento cardíaco y el cambio de la geometría que hablábamos anteriormente. Esta es una imagen de eco en donde muestra la disfunción diastólica de una manera más precisa que la que puede mostrar el acortamiento de la fracción de eyección. Para terminar, los cambios cardiovasculares en las pacientes preclánticas no solamente se presentan en edades gestacionales, sino que los cambios persisten después del parto, en el periodo postnatal. ¿Qué indican estas implicaciones? Después de años de que la paciente llega al parto o a la cesárea, estas alteraciones del ventrículo izquierdo persisten y son mucho más severas en esas pacientes que están lejanas al término.
esas pacientes que también cursan con síndrome de HELLP asociado, se ha visto que hay una progresión del estadio de la falla cardíaca, y vemos también que hay un incremento del riesgo cardiovascular en estas pacientes. Vemos que pasa de un estadio B a un estadio C de falla cardíaca, dependiendo de la severidad de la enfermedad y del seguimiento y de la prevención que se haga a nivel miocárdico. Es muy importante tener en cuenta el síndrome metabólico. Vemos que esta disfunción diastólica se observó en el 24% de las pacientes que tenían síndrome metabólico, de pacientes que tienen embarazos pretérmino. O sea, si usted tiene un embarazo pretérmino, la probabilidad de que haga una síndrome metabólico a edades o en edad más adulta es mucho mayor. También esas pacientes que se embarazan estando obesas o con síndrome metabólico van a tener un aumento significativo del riesgo de presentar disfunción cardíaca diastólica 4 veces más que las pacientes que no tienen síndrome metabólico. Esta disfunción se ve hasta un año después del parto. Pueden cursar con aumento de hipertensión arterial, pacientes que persisten durante el resto de su vida adulta con tensiones arteriales elevadas, y si nosotros hiciéramos una evaluación adecuada, disminuiríamos significativamente el riesgo cardiovascular que tienen estas pacientes. Como conclusiones, los cambios fisiológicos cardiovasculares en las pacientes gestantes son muy importantes. Los cambios cardiovasculares que se presentan en pacientes con diagnóstico de preeclampsia también hay que tenerlas muy en cuenta. Y hay cambios a nivel de la cámara izquierda, cambios que nos van a llevar a disfunción diastólica, que van a afectar la relajación miocárdica, que van a asociarse significativamente con esos fenómenos de hipoperfusión de los que hemos hablado en la mañana. Y para terminar, la hipertrofia ventricular derecha y la disfunción sistólica solamente se evidencia en pacientes que tienen alteraciones importantes en la función ventricular. Bueno, muchas gracias.